Tenemos mucho miedo, creo yo, de hablar de la muerte porque nos muestra muy vulnerables. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices siempre, ¿no? Entonces, en ese ímpetu que tenemos de crearles un mundo bonito, los negamos de muchas situaciones de frustración y de dolor y de pérdida. El partido que no ganaron, a la fiesta a la que no me invitaron, se me rompió el tomatodo precioso que me traje de viaje, no que era mi recuerdo ideal. Un cuento, una historia se convierte en un facilitador para poder abrir el diálogo y poder transitar estas emociones juntos. La fe nos ayuda a mirar, a tener como el consuelo y esa mirada esperanzadora de lo que hay más allá. El dolor es una de las experiencias humanas más universales y a la vez más incomprendidas. ¿Por qué sentimos dolor? ¿Por qué le huimos tanto? ¿Por qué nos es tan difícil hablar de él? ¿Qué nos enseña el dolor? ¿Qué nos enseña sobre la vida? Pero también, ¿qué nos enseña sobre la experiencia de derrota? Bienvenidos a Despiertamente, el podcast de los colegios Villa Cáritas y San Pedro. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante, el dolor, el duelo, el sufrimiento. Y para transitar este tema hemos invitado a nuestra querida Gabriela Orbegoso. Gaby es educadora, es máster en asesoramiento educativo familiar y se desempeña como coordinadora de acompañamiento de Lower School del Colegio San Pedro. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Silvana. Qué importante el tema que vamos a compartir hoy día, porque muchas veces nos enfrentamos a estas situaciones de la vida que son inevitables, ¿no? Pero que nos movilizan mucho, ¿no? Nos movilizan a nosotros como adultos, nos movilizan como padres también. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo hablamos con ellos? ¿Cómo actuamos? Todo lo que yo diga va a impactar en él. Entonces es una gran responsabilidad que sentimos sobre los chicos, ¿no? Yo creo que para empezar, Gaby, como bien has dicho, el dolor, la pérdida en general nos moviliza mucho, ¿no? Unas más que otras, ¿no? Unos dolores más que otros. Pero creo que empecemos por nosotros, los adultos, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo el dolor? ¿Cómo hemos aprendido a vivirlo, ¿no? No sé si podemos empezar desde ahí un poquito, nos puedes comentar en tu experiencia cómo vivimos el dolor los adultos, si es que sabemos manejarlo, de repente no. Claro. Definitivamente cada pérdida es un dolor distinto, ¿no? Porque es de acuerdo al vínculo que tú tengas con la persona que has perdido, ¿no? Si hablamos específicamente de la muerte, ¿no? El vínculo que uno tenga va a determinar también la manera en que uno va a reaccionar, ¿no? Ahora sí, muchas veces nosotros los adultos tenemos como una carga encima de ser siempre fuertes, ¿no? De siempre saber manejar las situaciones que nos va poniendo la vida, de no derrumbarnos. O de no mostrar esa fragilidad frente, sobre todo a tus hijos, ¿no? Así es, de no mostrarnos vulnerables, ¿no? Porque también muchas veces caemos y no sabemos cómo levantarnos, ¿no? No sabemos cómo salir de la situación, ¿no? Entonces sí nos es difícil transitar, ¿no? Porque independientemente que seas padre o no, uno como adulto también tiene como un estándar para uno mismo, ¿no? Como un estándar y que no puedes salir de ahí, tú ya has crecido en la vida, has evolucionado, has avanzado, ¿no? Entonces, nada nos puede derrotar, ¿no? Que las emociones son para ti, hay que tenerlas guardaditas. Así es, pero cuando uno es padre, o sea, sobre ese peso que ya tenemos encima, cae la culpabilidad de cómo manejarlo frente a nuestros hijos, cómo ayudarlo, ¿cómo le voy a mostrar yo mi fragilidad a mi hijo? Es imposible, yo soy su referente, yo soy su punto de apoyo. Entonces, también tenemos esas como emociones encontradas, ¿no? Tratar de vivir nuestro dolor, pero sin manifestarlo, ¿no? Que es algo irónico, ¿no? Porque el dolor se manifiesta en nuestras emociones, en nuestras conductas, que a veces son imperceptibles para nosotros, pero el otro sí está viendo nuestras reacciones, ¿no? Claro, y ahí tenemos como un primer enredo, ¿no? O sea, como padres, a nosotros tampoco, como padres, como adultos, tampoco nos es fácil transitar estas experiencias de dolor, porque creo que tampoco nos las han enseñado. Así es. Porque también venimos aprendiendo de ciertos modelos, ¿no? Y ahí entra como esta gran pregunta. Y entonces, si nosotros con todo este enredo dentro, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a vivir el dolor, ¿no? Y no solamente el dolor como una pérdida grave, sino el dolor en general.
Así es, ¿no? O sea, creo que el dolor es mucho más amplio que tener experiencias de muerte, ya sean cercanas o no tan cercanas, ¿no? El dolor en general es una pérdida de algo, ¿no? Y uno puede tener distintos tipos de pérdidas en la De algo vida, que tú ¿no? considerabas tuyo. Así Ujú, es, ¿no? Tuyo o muy valioso para ujú. ti, inclusive que te determina, ¿no? Como bien decías tú, nuestros estilos de crianza también impactan mucho en cómo nosotros vamos a afrontar. Muchas veces nos escuchamos nosotros como padres diciendo, yo eso no lo voy a repetir, no lo voy a hacer con mis hijos. Y plaf, te encuentras en la situación tal cual Tal como cual y hacía lo tu papá o tu repites. mamá contigo, ¿no? Entonces, también, que va desde lo más concreto, ¿no? Desde los hábitos, las rutinas, hasta el abordaje de estos temas tan fuertes que tienen que ver mucho con nuestra afectividad, Ujú. con el manejo de nuestras emociones, que antes pues era más o menos un tabú, ¿no? O Ujú. sea, de las emociones no se habla mucho, papá nunca llora, papá es fuerte, ¿no? A la emocional es mamá, ¿no? Claro. Que tiene mucho que ver con eso también, Y hay que ¿no? seguir adelante, como que siempre había que seguir Exacto, adelante, ¿no? exacto. No te Ujú, puedes dar un momento para decaer, para manifestar tu dolor, para procesarlo y vivirlo y luego continuar, ujú, ¿no? O sea, es como no había esa posibilidad, ¿no? Gracias a Dios hoy los ujú. estilos van cambiando, van adecuándose, porque también nuestros chicos cada vez son más perceptivos, cada vez son más comunicativos también, ¿no? Pero sí va a impactar mucho como nosotros como adultos nos presentemos frente al dolor, desde la forma personal de uno y también como padre, cómo ayudo a mi hijo a Ujú. transitar ese dolor y esa pérdida. Y como decíamos hace un ratito, ¿no? El dolor no solamente referido a la muerte, Ujú. sino podemos tener, por ejemplo, dolores o duelos que tienen que ver más con nuestro ámbito pues social, familiar, una separación, Una separación, una una mudanza, mudanza, y claro que tiene que ver más con lo físico, con esa seguridad del lugar donde estás. un amigo que ya no es más amigo, Así claro. es, ¿no? Una decepción propia también Ujú. de tus propios objetivos, una pérdida de ilusión de algo que tú querías y finalmente no se dio. Y Eso que no se también va a es, dar. Ujú. exactamente, eso también es un duelo, eso también es una pérdida. Entonces, cuando hablamos del duelo, hablamos como que mucho más allá solamente de la muerte, claro. Creo que no hay nada que pueda comparar el dolor de la pérdida de un familiar. Eh, Creo yo que es de los más difíciles de Sí, transitar, el dolor por ¿no? excelencia, ¿no? La muerte. Así es, ¿no? Ujú. Entonces es importante que nosotros, primero como adultos, podamos como manejar esas pérdidas para luego poder también ayudar a nuestros hijos a transitar. Y nadie es perfecto, ¿no? Nadie puede transitar el dolor de forma, no hay un ideal. Este Claro. es el ideal de transitar el dolor, ¿no? Sino cada experiencia y cada estilo de crianza, cada característica de los padres y de los hijos hará también que el tránsito sea distinto, ¿no? Entonces, como para ir un poquito tomando algunas notas, ¿no? Hablamos de la experiencia del dolor y del duelo como una experiencia universal, que no Ujú. necesariamente tiene que ver con la muerte, siendo que la muerte es como el gran dolor por excelencia. También vivimos experiencias de dolor cuando hemos perdido algo muy grande, cuando no hemos conseguido un objetivo por el que luchamos mucho, de repente un campeonato deportivo de alguno de nuestros hijos Sí, por el cual venían entrenando muchísimo tiempo y no se dio y no se va a dar. Entonces ahí hay como un dolor grande, ¿no? Una separación, una mudanza, un salir del colegio por cambio de país, en fin, tantas cosas que nos pueden ir dando dolor. Y también entendemos que el dolor es una experiencia personal, así como cada persona es así única y es. repetible, la experiencia del dolor es única y repetible. Ujú. Pero creo que ahí yo como que te voy jalando un poquito, si nos puedes dar algunos ejemplos. Yo sé que nos has Ujú. dicho que de acuerdo al estilo de crianza que cada uno Ujú. tiene, Ujú. puede ir abordando este tema del dolor con los hijos, Ujú. pero concretamente, ¿hay algunos pasos que como adultos podemos dar Ujú. para ayudar a nuestros hijos a Sí. transitar de mejor manera las experiencias de dolor? Sí, o sea, creo que definitivamente lo primero que hay que hacer es escuchar, Mm. ¿no? Escuchar a los chicos con sus preguntas, con sus temores, porque cuando un niño te pregunta es porque no sabe algo. Ujú. Entonces, cuando hay una experiencia tan concreta y a la vez tan compleja y abstracta como, por ejemplo, la muerte, se generan muchas inquietudes en los Ujú. chicos, ¿no? Entonces, también de acuerdo a su edad, vendrá con sus Ujú. preguntas y es importante primero escucharlas, ¿no? Hacer siempre la repregunta, ¿no? ¿Por qué me estás preguntando eso?
¿tú qué piensas? ¿Lo escuchaste en algún lado? ¿O qué es lo que te está preocupando? ¿No? Escuchar lo que ellos nos responden y validar lo que estás sintiendo, ¿no? Validarlo, eso es importante. ¿A qué nos referimos así con es, validar? A aceptar aquello así que es, está diciendo el niño que está sintiendo, o decirle, está bien lo que está sintiendo, así es. comprendo lo que está sintiendo, porque creo que como papás muchas veces lo que queremos es, al toque, deja de sufrir, ¿no? Claro, es como No te proteger a los preocupes, hijos. ya va a pasar, ¿no? O Así sea, es, ¿no? Creo que todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices siempre, ¿no? Entonces, en ese ímpetu que tenemos de crearles un mundo bonito, un mundo positivo, también los negamos de muchas situaciones de frustración y de dolor y de pérdida que no necesariamente estén vinculadas con la muerte, sino como decías tú, el partido que no ganaron, a la fiesta a la que no me invitaron, se me rompió el tomatodo precioso que me traje de viaje, no que era mi recuerdo ideal, ¿no? Y en fin, una mala nota, ¿no? Y cuántas cosas que viven nuestros chicos en el día a día, ¿no? Entonces, es muy importante que esa validación se dé a todo nivel. Y ojo, no solamente con los niños, sino entre los adultos también, ¿no? Con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, ¿no? Para yo también poder tener la misma actitud con mis hijos, ¿no? De poder validar, de poder escuchar. Y en ese sentido, sí, luego sí es importante dar una respuesta, porque si vienen contigo con una inquietud, están esperando naturalmente una respuesta, ¿no? Es válido también que no la tengamos y que digamos, después lo hablamos. O sea, yo también tengo esa duda, o en este momento no me siento preparado para hablar. Busquemos un ratito, pero busquémoslo de verdad. O sea, no lo dejemos así, salgamos de la situación y la dejamos pasar, no, porque la inquietud va a estar ahí. Qué importante esto que has dicho, ¿no? De poder tener la libertad en el dolor de decir, no sé. Algo que tu hijo está experimentando, algo que tú mismo estás experimentando, un dolor muy grande aún, ¿por qué suceden estas cosas? Y decir, no lo sé, pero nos están sucediendo, ¿cómo lo transitamos juntos? ¿No? ¿Qué hacemos? De verdad que importante eso. Sí, y en este diálogo también es importante ir siempre con la verdad, ¿no? Muchas veces en este afán de proteger a nuestros chicos, o de suavizar, de que no sufran tanto, buscamos otros caminos para llegar a lo concreto, ¿no? Pero sí es importante que vayamos desde la verdad, con respeto también, y también, muy importante, con delicadeza. No podemos forzar el proceso, ¿no? O sea, el niño, al igual que nosotros los adultos, irá manifestando poco a poco ese dolor, esas inquietudes, esa frustración, porque el duelo tiene como un proceso, ¿no? Que finalmente llega hasta la aceptación, pero para llegar a la aceptación pasan muchas cosas antes, ¿no? Entonces, sí es importante que mantengamos como esta apertura. Y como decíamos hace un ratito, qué importante y fundamental validar al otro, ¿no? Y validarnos a nosotros mismos. Creo que también que en el camino de acompañar a nuestros hijos tenemos que ser pacientes con nosotros también como adultos, como padres, ¿no? Tendemos a sobreexigirnos mucho, ¿no? A tener una paternidad, una maternidad perfecta. Perfecta, y no lo vamos a lograr. Primero porque ninguno de nosotros tuvo padres perfectos, que ellos son nuestros modelos, y porque nadie es perfecto. Nadie se ha convertido en padre o madre y dice, ya, tu diploma de papá y mamá. No. O sea, eso es imposible. Es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida, así ¿no? es. Y que cada etapa nos va exigiendo más. Así es. Gaby, nos has ido dando como varias luces sobre cómo ir atravesando el tema de las pérdidas, de los dolores. Nos has hablado un poquito de estas etapas del duelo, que ahí quiero volver en un momentito de cuáles son estas etapas, ¿no? Pero nos vas dando pistas como, en primer lugar, escuchar, ¿no? Y escuchar no solamente para responder, sino para entender lo que está viviendo la otra persona, nuestros hijos en este caso, validar la emoción, que quiere decir aceptar de alguna manera que esa emoción es válido lo que siente, eso es lo que hay, y desde ahí vamos a acompañarnos, sería otro punto, acompañar, ¿no? Y hemos hablado de los dolores en general, pero se nos ha ido filtrando este tema de la muerte, ¿no? Como la pérdida mayor, la pérdida más grande. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a hablar de la muerte, Gaby? Sobre todo con los chicos. Claro, tenemos mucho miedo, creo yo, de hablar de la muerte, porque nos muestra muy vulnerables,
La vulnerabilidad máxima. Así es, ¿no? Nos muestra muy, muy vulnerables frente a lo que yo puedo sentir por la muerte de alguien cercano a mí o por mi propia muerte también. Por mi propia muerte. ¿No? Creo que los adultos, nuevamente, esa carga tan grande que tenemos los papás de ser tan responsables por nuestros hijos, que hasta nuestra propia muerte nos preocupa, ¿no? O sea, ¿quién de los padres en algún momento no se ha puesto a pensar qué pasaría de mis hijos si no estuviera yo? Exacto. ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Con quién lo dejaría? ¿Qué haría? Hemos tenido esa conversación, nos hemos dado el espacio, el momento para hablarlo. O sea, esto es lo que yo quisiera que pase, porque uno nunca sabe, o sea, la vida ninguno la tiene comprada, ¿no? Y sí creo que lo que más nos moviliza es ese temor, ¿no? Ese temor de no saber qué va a pasar, de quitar ese punto de apoyo y de seguridad ese a nuestros control máximo hijos. por el que luchamos, creo, tanto. Así es, ¿no? Y que sí creo que se puede manejar desde nuestra mirada de la fe, ¿no? De la trascendencia, esa mirada esperanzadora, de plenitud, de que esto de acá es un tiempo cortísimo, lo que estamos acá, en el plano terrenal, ¿no? Luego nos reencontraremos todos en la felicidad máxima, claro, ¿no? Entonces, creo que es inevitable mirarlo con dolor, ¿no? Pero la fe nos ayuda a mirar, a tener como el consuelo y esa mirada esperanzadora de lo que hay más allá. Entonces, como ninguno de nosotros ha vivido ese más allá, creo que eso también nos genera mucho temor. Esa incertidumbre, así es, ¿no? Porque no sabemos qué pasa más allá. Entonces, claro, yo te puedo hablar, te puedo decir, pero tu hijo te explícame concretamente, claro, y cómo es, o sea, y San Pedro te abre la puerta, ¿no? Pedro, Los chicos claro, sanpedrinos que dicen, y tiene las llaves, ¿no? Entonces, claro, tú le dices que sí, pero tú en el fondo sabes, bueno, es un plano mucho más abstracto, ¿no? Que es difícil entender para el niño y para nosotros como adultos también, ¿no? Entonces, creo que nos moviliza sobre todo el temor, el miedo y esa, como dices tú, esa pérdida de control, ¿no? Esa pérdida de control de lo que puede suceder, de lo que yo puedo manejar, y cuando yo controlo, conozco, me siento cómodo, ¿no? Entonces tengo como todas mis paredes de seguridad alrededor, y si no las conozco, ¿qué me va a pasar, ¿no? Entonces sí nos moviliza mucho el temor, ¿no? Pero ahí yo también creo que ahí viene la gran enseñanza sobre la pérdida, ¿no? Y que la misma sensación de temor de la muerte nos enseña lo valiosa que es la vida. Así es. O sea, ahí nosotros vamos viendo que una pérdida no simplemente es una experiencia horrible, difícil de transitar, que nadie la quiere, porque obviamente lo que queremos es pasarlo bien, es ser exitosos, es tener muchas cosas, pero creo que ese deseo de más, de tener más, de lograr más, de ser más exitosos, no lo tendríamos tan claro sin la experiencia de la pérdida. No quiero decir de que deseemos el mal, claro, ni mucho menos, pero entender de que en estas experiencias de frustración, de dolor máximo como es la muerte, detrás de ello hay el valor grande de la vida, de esto que yo amo tanto, de esto que yo valoro tanto, y que creo que atravesando una experiencia de dolor lo hacemos más concreto. Hace un minuto, Gavisita nos hablaba sobre que el duelo tiene unas etapas. ¿Nos puedes dar un poquito más de luces como para ir teniendo paciencia y viendo en qué etapa estamos o en qué etapa están nuestros hijos frente a un dolor? Y ahora un poquito que las menciones nos vamos a dar cuenta que es real, que así es como los vivimos, ¿no? Y eso tiene, por supuesto, un apoyo hasta científico, ¿no? De estudios, ¿no? De especialistas. Lo primero que sucede cuando enfrentamos una pérdida es ese shock, ese impacto inicial, ¿no? Entonces sale nuestro instinto primario, que es la ira, ¿no? Claro. La molestia, la ira, esto no puede pasar. La rebelión frente al dolor. No quiero reconocer esto como una realidad. Entonces me rebelo ante ella, ¿no? Estoy en ese momento primario de shock, ¿no? Donde no acepto la realidad. Va pasando un poco el impacto emocional primario, baja, digamos, y vamos siendo como que un poquito más conscientes. Entonces, esto ha pasado, no me gusta, pues me frustro, me molesto, la ira, ¿no? Esto no puede suceder, ¿por qué ha pasado esto? Es injusto, ¿no? No entiendo el por qué. Empiezas no ya entiendo tus argumentos exactamente, como argumentar. Exactamente, ¿no?
Entonces, luego de esta molestia, de esta ira, viene ok, bueno, ya pasó. ¿Y qué hubiera pasado si si no lo hubieran operado, Si no hubiera si hecho no hubiera esto. ido por este camino, ¿no? Uno empieza a negociar con uno mismo qué hubiera pasado ¿por qué? Porque todavía finalmente no aceptas la realidad, exacto. no aceptas la realidad, o sea, todavía tienes un anhelo de que eso que ha pasado no sea No hubiera real. pasado. No sea real, no lo quieres vivir, no lo quieres reconocer, ¿no? Entonces empieza esta etapa de negociación con nuestras propias emociones y nuestras propias ideas, ¿no? Y puede entrar Y ahí luego, culpa. exacto, Claro, puede porque entrar mucha después de culpa. esta, inmediatamente después, viene la tristeza profunda, ¿no? La depresión, ¿no? Es ese bajón tan grande donde yo me siento culpable, me siento triste, siento que hubiera podido hacer mucho más. Empiezo también a pensar el vacío que deja esta persona, ¿no? En O mi esta vida, situación, ¿no? o esta situación, ¿no? Es un momento como de tristeza máxima y de desesperanza también, ¿no? Pero el proceso sigue avanzando, Continúa, ¿no? no Porque queda es un ahí abajo. proceso dinámico, así es, no nos quedamos en ese espacio, en ese momento. Finalmente, luego del trabajo interno también, de esa pelea interna entre lo racional, entre lo emotivo, ¿no? Llega finalmente la aceptación, ¿no? No puedo cambiar la realidad, así va a ser, ¿no? Entonces es el momento de que continúe, porque para bien o para mal, la vida continúa. Entonces uno tiene que buscar la manera de que esta situación, esta pérdida, este duelo, el impacto que tenga en mí finalmente sea un impacto de crecimiento. Yo no voy a ser la misma persona después de esta situación tan dura, tan difícil que hemos vivido o que estamos viviendo. No voy a ser la misma persona. O sea, en algo voy a modificar mis emociones, mi pensamiento, mi aproximación al otro, ¿no? Entonces, todo esto es parte de esta aceptación, el continuar el camino, pero la tristeza no se va, la tristeza continúa, la tristeza está ahí, solo que se manifiesta de una forma distinta, ya no todo el tiempo, ya no toda en cada situación, ¿no? Será inevitable que cuando hay un cumpleaños, una reunión, una situación como muy significativa familiar, nuevamente regrese. Hay esa como ¿no? resonancia. Así es, pero este es un camino como dinámico, no es estación por estación, o sea, yo puedo ir y venir en el Puedes camino. ir transitando. Eso así es, ¿no? Entonces sí hay como unas fases, ¿no? En el duelo, y ahí qué importante lo que tú mencionabas hace un ratito del acompañar. Exacto, justo iba ahí. Saber acompañar. Que no las transitas solo. Exacto. Y no hay que dejar que la persona las transite sola así es, también. Lo cual no significa ser invasivo con el otro, sino estoy ahí, ¿no? Para cuando me necesites, pero yo estoy acá. Tú claro, no estás es estar solo. con prudencia, ¿no? Exactamente. No es ir a decir tienes que hacer esto porque estás en la etapa tal, porque estás Así en la etapa... es, Que a veces así es. con esa impaciencia que tenemos de que nuestros seres queridos, nuestros hijos sobre todo, transiten lo más rápido posible ese dolor, invadimos, ¿no? Exacto. Yo te voy a decir esto, mejor anda a ver a una psicóloga pronto y no hemos ni siquiera dejado que estas emociones se asienten, se vivan, sacamos los aprendizajes y ahí yo voy sacando algunos elementos para acompañar a atravesar el duelo, ¿no? Estar, pero con respeto, Así es. estar, pero con prudencia, e ir como entrando y saliendo de acuerdo a que la persona nos deje entrar y salir de su vida, ¿no? En el caso de los niños, yo he ido escuchando mucho y transitando mucho este tema. Entiendo que las historias, el testimonio, los cuentos nos ayudan a comprender estos conceptos del dolor, de la pérdida y también de la muerte, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué? Sí, nos da una herramienta para poder abordar el tema con los chicos. En nuestro miedo, en nuestras propias inquietudes, a veces no sabemos ni siquiera qué palabras utilizar con los chicos. Entonces, un cuento, una historia se convierte en un facilitador para poder abrir el diálogo. El objetivo no es tanto que aprenda sobre la muerte, va a aprender o que vaya generando conceptos. El objetivo principal es poder abrir el diálogo y poder transitar estas emociones juntos, ponerles un nombre, ponerle características concretas en la manifestación de mi conducta, ¿no? Poder adelantar también si sientes esto, puede ser que se manifieste así, ¿no? Entonces, finalmente termina siendo hasta un alivio para nosotros los padres. Porque, contar con estas historias. Exactamente, porque
lo está nominando, le pone un vocabulario, ayuda a la comprensión, es adecuado para la edad y nos abre sobre todo al diálogo con los chicos, ¿no? Qué lindo todo lo que nos cuentas, todas estas herramientas que tenemos al alcance de la mano que nos van a ayudar tanto para transitar nuestros propios dolores como para ayudar a nuestros hijos a que transiten los suyos. Me quedaría hablando toda la mañana contigo, Gaby, de verdad que este es un tema muy importante para todos nosotros los padres. Entendamos que el dolor es parte de nuestras vidas, es parte de la experiencia humana, es inevitable, sí, nos genera muchísimo miedo, claro, porque estamos frente a la pérdida de lo más valioso que tenemos. Entonces el dolor también nos está enseñando sobre lo valiosa que es la vida, sobre lo importante que son los vínculos, sobre los bellos que pueden ser, ¿no? Pero entendamos que dentro del dolor también hay aprendizajes. Seamos pacientes, acá nos daban algunos elementos para acompañar a transitar este dolor, que es estar sin ser invasivos, con prudencia, esperar esos momentos y ayudar a que nuestros hijos o la persona a la que estamos acompañando transite ese momento de dolor siempre sin sentirse solo. Y por último, nuestra fe. Qué importante nuestra fe, tener esa mirada de trascendencia, ese saber que hay algo mucho más grande de nosotros y un encuentro que tendremos para toda la vida. Esa es una gran herramienta también para transitar estos momentos difíciles. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Silvana. De verdad que es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil cuando nos toca muy cerca también. Nos olvidamos de toda la teoría y de todos los papeles también y no sabemos cómo enfrentarlo, pero siempre el amor, la escucha, la verdad y la validación del otro siempre serán el mejor camino, ¿no? Así es, acompañados siempre lo vamos a pasar mejor. Les pedimos compartan este episodio con todos los que les podría ser de ayuda. Síganos por nuestro canal de Spotify y nos veremos en un próximo episodio de Despiertamente, el podcast de los colegios Villa Cáritas y San Pedro. Hasta luego.